Hola a todos, soy Daniel Serrano, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Sean bienvenidos nuevamente al canal de Estrabismo y Oftalmopediatría, un canal dedicado a la difusión de material educativo orientado a oftalmólogos generales y residentes en formación. En el video de hoy hablaremos acerca del síndrome de Brown. El síndrome de Brown es un estrabismo restrictivo, relativamente poco frecuente. Se ha reportado una prevalencia aproximada de 1 en 450 estrabismos, es decir, en quienes no se dedican a esta especialidad, es probable que en su vida profesional vean muy pocos casos. Para quienes nos dedicamos al estrabismo, solemos ver un poco más. No tengo una estadística personal, pero creo que estoy viendo unos 3 o 4 pacientes al año. La mayoría de los casos de síndrome de Brown se entienden como esporádicos, aunque se han descrito algunos casos con herencia autosómica dominante. No se asocia a otras anomalías y en menos del 10% es bilateral. Para entender la clínica del síndrome de Brown, es necesario entender perfectamente al oblicuo superior y su función. El origen funcional del oblicuo superior es la tróclea, asúperomedial en la base orbitaria. Allí se refleja el tendón, y aunque este músculo nace realmente en el vértice orbitario, su contracción acerca la tróclea con la inserción escleral. Para entender el síndrome de Brown nos olvidaremos un poco de la acción torsora del oblicuo superior y nos vamos a enfocar en su acción vertical, específicamente cuando el ojo se encuentra en aducción. Recordemos que los músculos motores verticales del ojo en aducción son los oblicuos. El oblicuo inferior es el principal elevador en aducción y el oblicuo superior es el principal depresor en aducción, siendo ambos músculos oblicuos antagonistas en las rotaciones verticales en aducción. Es decir, la contracción efectiva de un músculo requiere de la relajación de su antagonista, situación mediada por la ley de Sherrington, pero también requiere de la integridad estructural del músculo, que permita su elongación, y, en el caso del tendón del oblicuo superior, que el tendón avance a través de la tróclea. Volvamos a la anatomía del oblicuo superior. Su tendón se inserta en el globo por superior, específicamente en el polo posterior del globo ocular, y de ahí transcurre hacia superomedial hasta la tróclea. Ahora, si el ojo está en aducción, el eje muscular es casi perpendicular al eje horizontal en torno al cual se inscribe la rotación vertical. Cuando el músculo se contrae, se acorta la distancia entre su inserción y la tróclea, por lo tanto, el polo posterior se acerca a la tróclea elevándose, es decir, el ojo deprime. En la elevación en aducción, por el contrario, es el oblicuo inferior el que se contrae, deprimiendo el polo posterior y elevando el ojo. Por lo tanto, al deprimir el polo posterior, el tendón del oblicuo superior debe avanzar a través de la tróclea, relajándose. Si el complejo tróclea-tendón presenta un impedimento a ese avance, como se observa en la imagen, el polo posterior no podrá descender y por lo tanto el ojo no podrá elevar en aducción. Es decir, en el síndrome de Brown, el problema no es la contracción del oblicuo superior, que suele estar conservada, sino su relajación, lo que provoca un déficit de elevación en aducción, a diferencia de una hiperfunción del oblicuo superior, que se manifiesta como una depresión en aducción. Tampoco se observa un déficit intrínseco de la función del oblicuo inferior. Simplemente la restricción del oblicuo superior le impide elevar el ojo. Otro aspecto importante de la clínica del síndrome de Brown es el síndrome alfabético asociado. En el intento de elevación en aducción debemos deprimir el polo posterior. Este no puede deprimir porque el tendón del oblicuo superior no se lo permite. No es capaz de permitir el paso del tendón a través de la tróclea. Entonces, ¿qué opción nos queda para deprimir el polo posterior? La única forma es disminuyendo la tensión del tendón, y esto lo podemos lograr acercando el polo posterior a la pared medial de la órbita, donde está la tróclea, es decir, abduciendo. Así se relaja el tendón y nos da algo de espacio para poder deprimir el polo posterior. Esto significa que solo podremos elevar en abducción, lo que lleva invariablemente a la formación de un síndrome en V. Siempre le digo a los becados, V de Brown. Esta es otra diferencia con la hiperfunción del oblicuo superior, donde se observa un síndrome en A. En algunos casos, especialmente adquiridos, se describe la presencia de un clic en el intento de elevación en aducción. Una sensación asociada a un sonido, un verdadero chasquido,
que se produciría al pasar el tendón por la zona de restricción. Algunos pacientes incluso refieren empujar al tendón con un dedo para ayudarlo a vencer la restricción. Bueno, hablemos un poco de la etiología. Las causas del síndrome de Brown son habitualmente desconocidas. La mayoría de los casos no se asocian a ninguna alteración identificable. Como habitualmente no se afecta la posición primaria o se afecta muy poco, el diagnóstico no suele ser precoz, algo parecido a lo que ocurre con el síndrome de Duane. Existen casos adquiridos, pero son poco frecuentes. El trauma se ha descrito como una causa posible. Hablamos de traumas directos sobre el complejo tróclea-tendón, tanto accidentales como iatrogénicos, como puede ser una inyección de anestesia perivulvar, una fractura orbitaria, una cirugía de senos paranasales, una mordedura animal, etc. Un caso aparte a mencionar es la cirugía de reforzamiento del tendón del oblicuo superior en casos de paresia de cuarto nervio, cuando se realiza un pliegue del tendón o tacking. En estos casos no es raro observar un síndrome de Brown. Hay quienes dicen que incluso es hasta cierta medida inevitable, pero aceptable si solo afecta en la supraducción extrema. En Chile, el pliegue del tendón no es una cirugía muy frecuente, pero sí he visto, y no pocas veces, casos similares al Brown después de una transposición anterior del oblicuo inferior, habitualmente en cirugías de hiperfunción de oblicuos inferiores y DVD, donde el efecto antielevador que buscamos genera un cierto déficit de elevación, especialmente en aducción. Debemos estudiar los casos adquiridos que puedan ser secundarios a una patología activa que no se haya estudiado previamente, como por ejemplo una sinusitis o una enfermedad autoinmune. Me han tocado solo 2 casos así, uno de artritis reumatoide juvenil de diagnóstico reciente, que afortunadamente respondió a tratamiento sistémico, y un caso de Brown adquirido con dolor a la palpación de la zona de la tróclea, que resultó ser una sinusitis etmoidal. Pero lo normal es verlo en niños por lo demás sanos. Llama la atención lo muy poco frecuente que es ver un síndrome de Brown en adultos, lo que sugiere que, en la medida que el complejo tróclea-tendón crece, se libera la restricción. Esto nos obliga a ser muy cautos en definir una estrategia quirúrgica, ya que tenemos una enfermedad que eventualmente se puede curar sola. Vamos al cuadro clínico. El síndrome de Brown se manifiesta entonces como un estrabismo incomitante, donde lo central es el déficit de elevación en aducción, con escasa o nula afectación de las otras posiciones de mirada. Sin embargo, si el compromiso del tendón es mayor, su manifestación irá aumentando a las posiciones adyacentes, es decir, puede afectarse no solo la supraducción, sino que la aducción pura, sin elevación, donde podremos ver una depresión en aducción. Esto tampoco es raro, pero hay que tener cuidado con confundir con una hiperfunción del oblicuo superior, donde veremos una depresión en infraaducción, que es la posición diagnóstica del oblicuo superior. En el Brown, aun cuando haya depresión en aducción pura, no solemos ver depresión en infraaducción, ya que en esa mirada el oblicuo superior está contraído, lo cual no representa ningún problema para ese tendón. Recordemos que su problema es relajarse. En la imagen se puede ver cómo en la infraaducción no hay depresión, es decir, no hay hiperfunción del oblicuo superior. Si el compromiso del tendón es mayor, podemos llegar a la hipotropia en posición primaria e incluso en abducción. Esto último es un poco más raro. Cuando existe una hipotropia en posición primaria, puede haber tortícolis para conservar la fusión. Y, nuevamente, al igual que en el Duane, no es frecuente la ambliopía. Menos de un cuarto de los pacientes la desarrollan. En casos de ambliopía y supresión, podremos ver también algunos ángulos horizontales, los que habitualmente son pequeños. Con respecto al tortícolis, este suele ser discreto, y en casos notorios, la idea es evadir la posición de desviación que es la supraducción. Por lo tanto, la tendencia es buscar la posición contraria, la infraabducción. Entonces, elevará el mentón para mirar en infra y girará hacia el lado contrario del ojo afectado para mirar con ese ojo en abducción. La motilidad del Brown es muy característica. Si tuviéramos dudas de si estamos frente a un Brown o a una hiperfunción de oblicuo superior o paresia de oblicuo inferior, la motilidad suele resolverlo.
ya que, como expliqué anteriormente, se observa una clara anisotropia en B, con un ojo que solo puede elevar en abducción. Mientras que tanto en la hiperfunción del oblicuo superior, ya sea primaria o secundaria apariencia del oblicuo inferior, siempre veremos una anisotropia en A. Se describen downshoots en aducción, que no son sino depresiones bruscas que evocan la presencia de una resistencia mecánica bien delimitada. Si bien no se suele usar una clasificación estandarizada para el Brown, podemos dividir su severidad según hasta dónde alcanza a afectar. Es decir, diremos que es leve si solo afecta en la supraaducción, moderado si se afecta la aducción pura y severo si se afecta la ppm. Los diagnósticos diferenciales serán todos aquellos estrabismos incomitantes que generan hipotropia, la fibrosis congénita de rectos inferiores, las restricciones secundarias a fracturas de piso orbitario, la enfermedad de Graves, el síndrome adherencial post-cirugía de oblicuo inferior, una paresia de recto superior, etc. Sin embargo, todas estas condiciones generan un déficit de elevación que se manifiesta tanto en aducción, en ppm y abducción, lo que las diferencia claramente del Brown. La confusión puede ocurrir principalmente con las hiperfunciones del oblicuo superior, ya sea primarias o secundarias a una paresia del oblicuo inferior, ya que en estos cuadros se afecta la elevación en aducción, al igual que en el Brown. Sin embargo, no suele ser tan difícil la disquisición porque el síndrome alfabético nos ayuda a despejar las dudas. Una A en las hiperfunciones de oblicuo superior y una B en el Brown. Si bien es cierto, ya que estamos frente a un estrabismo restrictivo, el test de deducción forzada es positivo, rara vez lo hacemos, porque casi siempre lo vemos en niños, por lo que solo realizamos el test en adultos o en niños en pabellón en los raros casos que los operamos. Con respecto al tratamiento, debemos evaluar si hay riesgo de ambliopía y prevenirla, o tratarla si ya está establecida. El riesgo está presente cuando hay compromiso de la ppm y, por supuesto, si hay una anisometropía. En los Brown idiopáticos, que son la inmensa mayoría, no trataremos la causa, pero si tenemos un Brown adquirido con una causa identificable, trataremos la causa de base, en un enfoque multidisciplinario, porque rara vez será de resorte exclusivamente oftalmológico, pudiendo ser con corticoides sistémicos o locales o antibióticos según corresponda. Con respecto al tratamiento quirúrgico, debemos tener un enfoque conservador, porque como recordarán, suele desaparecer con el tiempo. Entonces, solo ofreceremos cirugía si el impacto actual es importante, con compromiso de la ppm que no sea abordable con un tortícolis pequeño. Será indicación de cirugía una desviación significativa en ppm, un tortícolis intolerable, y en el caso de los adultos en los que ya no esperaremos una mejoría espontánea, si tenemos una desviación significativa en la lateroversión, con diplopia, ya sea con o sin downshoot. Es importante tener en mente que nunca eliminaremos la desviación. Simplemente podemos ampliar la zona donde no molesta, lo que llamamos el campo libre de diplopia. El enfoque es saltarse la restricción, ya sea elongando el tendón o liberándolo al desinsertarlo. La elongación se logra habitualmente con suturas a nivel del tendón. Hay varias técnicas: tenotomías en Z, uso de expansores de silicona, aunque la técnica que actualmente tiene más difusión es la expansión mediante el corte longitudinal y la unión de los cabos, ya sea a nivel de la inserción escleral, poco frecuente, o más comúnmente a nivel del tendón por nasal al recto superior. La desinserción del tendón a nivel escleral se reserva para casos severos, por el temor a la hiperfunción del oblicuo inferior, aunque, en mi opinión, podemos evitar la sobrecorrección si realizamos la técnica solo en el tercio posterior y extraemos no más de 10 milímetros. De esta forma, evitamos la diplopia torsonal, ya que conservamos el tercio anterior del tendón y liberamos la aducción pura, aunque suele conservar cierta limitación en la supraaducción. Recordemos que las tenectomías libres del oblicuo superior, lejos de ser sobrecorrectoras, suelen rendir poco, especialmente cuando parecen reinsertarse al poco tiempo. Las pocas veces que he operado un síndrome de Brown, he realizado una tenectomía parcial posterior, corrigiendo siempre la ppm y la aducción,
pero manteniendo un cierto compromiso en la supraducción. Es decir, transformando un caso severo en un caso leve. El síndrome de Brown es una entidad que suele confundir a los residentes, siendo la comprensión profunda de la motilidad ocular un requisito para entenderlo. Espero que este video sirva para profundizar en su estudio. Muchas gracias y hasta un próximo video.